Buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Alegre Rubina, soy abogado de profesión, me dedico a litigar y litigo en el ámbito de derecho en familia, básicamente derecho civil, herencia, sucesiones. Y esta ley, pues, la ley 30364, esta ley famosa que hoy día nuevamente ha hecho noticia por el caso de Vanessa Terques, que le han declarado infundada su denuncia y han archivado el caso. Entonces, veo que todos ustedes, o lo que me han comunicado, es que son aspirantes a jueces supernumerarios. Entonces, deben ser abogados litigantes o abogados que trabajan en el sector del Poder Judicial que quieren asumir estos cargos de jueces. Esta ley 30364 es de vital importancia y es excelente que vengan a esta capacitación porque tenemos un enorme problema con los jueces que hoy día están resolviendo estos casos. En Lima Centro, ¿qué está ocurriendo? En Lima Centro, ¿quiénes resuelven? En Lima Centro resuelven los casos de violencia todos los jueces de familia. Y estos jueces de familia tienen una concepción clásica y errada y de alguna manera sesgada, porque cuando un hombre presenta una denuncia, sin mayor investigación, te la archivan. Y hay 4 tipos de violencia que ahora la vamos a ver, y de esas 4 solamente quieren ver 1 o 2 máximo. Y la segunda, que es la violencia psicológica, la ven así a medias. Respecto a la violencia sexual y a la violencia económico-patrimonial, ni siquiera se quieren pronunciar. Y hay ideas bien equivocadas, porque yo litigo y se los tengo que decir en su cara a los jueces, y tengo que estar apelando constantemente. Lo que no me pasa con los módulos, ¿ya? Hay unos edificios en Lima Norte, en Lima Este, especializados en la ley 30364. Ahí me ocurre todo lo contrario. Mientras que en Lima Centro yo presento una denuncia por la ley 30364 de hombre o mujer, para admitirla se demoran entre 1 y 3 meses. Para sacarte la primera resolución, ¿eh? Yo le digo porque yo litigo. En Lima Norte, en Lima Este, desde que yo presento la denuncia, para que me saquen la resolución número 1, se demoran entre 1 y 2 semanas. Miren la enorme diferencia. Esos jueces solo ven violencia y aplican la misma ley, 30364. ¿Y cuál es el problema de estos jueces? El problema de concepción. Acá vamos a ver dentro de esta norma legal un conjunto de medidas de protección y de medidas cautelares. Dentro de esto, la ley de manera específica te dice alimentos, tenencia, régimen de visita, ¿no? Régimen patrimonial, y te los dice expresamente, lo vamos a ver en nuestros artículos, que son medidas cautelares que se dan dentro de este proceso. ¿Y qué es lo que pasa en la vida real? Nosotros presentamos la denuncia y, como todos los abogados, en los horarios de atención de 8 a 9, de 4 a 5, de 3 a 5, de 3 a 4, dependiendo de cada juzgado que nos ponga, vamos a hablar con el juez. Vamos a hablar con el juez. ¿Y qué nos dice el juez? Ustedes, los abogados, están mal acostumbrados. Nosotros no damos eso. Si usted quiere alimentos, haga su proceso judicial de alimentos. Si usted quiere régimen de visita, haga su régimen de visita. Si usted quiere tenencia, haga su proceso de tenencia. Vamos a ver punto por punto. Y yo lo que hago a los jueces, les muestro la ley y les digo, disculpe. Y yo le digo, señor juez, disculpe. ¿Usted conoce la ley 33? Por favor, usted me está ofendiendo, porque se molesta. No, lo que pasa es que usted me está diciendo algo que la ley no dice. Y yo le abro el artículo correspondiente y le digo, esto me dice la ley. Y usted me dice que eso usted no da. O sea, la ley me dice que sí me da. La ley me dice que sí me ampara. Pero yo vengo donde usted, juez, en base a la tutela jurisdiccional efectiva, para que usted me resuelva este conflicto, este problema. Y usted me dice que lo que hace la ley, o lo que le dice que la ley me va a amparar, usted no me va a otorgar. Entonces no entiendo. El gran problema con los jueces es que pareciera que, a pesar de ver casos de familia, me refiero a los jueces clásicos de familia, no me refiero a los jueces de los módulos de violencia que están avanzando. Me refiero a ellos porque tengo enormes problemas yo como litigante. Y todos los litigantes que yo converso y dicto capacitaciones respecto a esta ley tenemos exactamente los mismos problemas.
bajo esa introducción vamos a comenzar la clase de hoy. La primera hora voy a hacer algo rápido porque la clase de hoy se llama modificaciones a la ley 3364. Pero ¿qué ocurre? Cuando comienzo a hablar de las modificaciones y no he hablado de la ley propiamente dicha, al menos siquiera rápido, a veces salimos de contexto. ¿Cuál es la finalidad de este proceso? La finalidad de este proceso es proteger los derechos de las víctimas. ¿Qué cosa? Dictar medidas de protección, dictar medidas cautelares, dictar sanción a los responsables de la violencia. Acá hay una confusión. ¿Por qué? Porque este proceso tiene dos etapas. Tiene una etapa de protección y tiene una etapa de sanción. Entonces muchos de los abogados que van a mis capacitaciones me dicen, señor abogado, usted que nos está dictando la clase, yo nunca he visto en este proceso de violencia una resolución que dicte sanciones. No. Lo que ocurre es que esta norma te establece que existen dos esferas bien marcadas. La etapa de protección, que está a cargo del juez de familia, que lo vamos a ver, y la etapa de sanción, que está a cargo del juez penal, del juez de paz, de acuerdo a lo que corresponda, si es delito o si es falta. Entonces, garantizar la protección integral de la víctima, proteger a las víctimas que corren riesgo de intimidación, represalias. Esto se llama riesgo severo, caso de riesgo severo. Algo que también es importante decirles, todos nosotros ya tenemos cierta edad y nos ha tocado litigar algunos con la ley de violencia familiar, ¿cierto? ¿Cómo era la ley de violencia familiar? Era una ley donde tú presentabas tu denuncia al Ministerio Público, el Ministerio Público hacía una investigación, el Ministerio Público presentaba una demanda al juez de familia y el juez de familia daba una sentencia declarando, ¿no?, agresor a otra persona, dictando medidas de protección, incluso las medidas de protección se dictaban antes, y en la sentencia se fijaba una reparación civil. Eso era nuestra antigua ley de violencia. ¿Qué ha ocurrido? Apareció o nos acogimos y se introdujo el convenio Belén do Pará. ¿Y el convenio Belén do Pará qué cosa es? Es un convenio para proteger los derechos de género, específicamente solo de las mujeres. ¿Y qué ocurrió con nuestra norma 30 o la ley 3364? La ley 3364 es una fusión de estas dos normas. Por eso ustedes van a ver un artículo que habla sobre la mujer y abajo dice exactamente lo mismo, dice los integrantes del grupo familiar. Y yo me pregunto, ¿la mujer no es un integrante del grupo familiar? Ahora que tenemos, yo soy procesalista, he hecho una maestría en procesal, posgrado en procesal, me acuerdo cuando estudiaba en la Universidad de Buenos Aires, fue la primera vez que escuché el término proceso urgente. Todos acá nosotros conocemos los procesos de cognición, ¿verdad? Los procesos de cognición se dividen en tres, los de cognición propiamente dicho, los de ejecución y los cautelares. Eso está en nuestro esquema mental, ¿verdad? No hay más para nosotros. Entonces, cuando apareció esta ley 3364 del proceso urgente, todos los procesalistas en el Perú quisieron encajonar a esta nueva ley en uno de estos tres procesos de cognición. Y resulta que si usted comienza a leer la ley, este proceso no encaja en ninguno de los tres. Es un proceso totalmente distinto, urgente, rápido, y corresponde a otra naturaleza. Es más, hay muchos que están sosteniendo que viola demasiados derechos fundamentales, sobre todo del supuesto agresor. Y hay mucha gente que ya estudia Derecho Procesal, maestrías, que están comenzando a hacer tesis, porque es un muy buen tema para una tesis, el proceso urgente de la ley 3364 y el derecho a la defensa. Bueno, adelante. La etapa de protección está a cargo del juez de familia. ¿Qué cosa va a hacer el juez de familia? Dictar medidas de protección, dictar medidas cautelares y dictar medidas de restricción de derechos. Esta es una cosa que ahora sí le corresponde al juez de familia, pero no lo hace. Hasta ahora yo no he visto una resolución, yo no he visto, de repente hay, ¿ya?,
estudio, veo los libros, veo las resoluciones que los jueces emiten en los casos que yo planteo, y no he encontrado hasta ahora una resolución que dicte medidas de restricción de derechos. Hasta ahora no la he encontrado, pero está dentro de sus facultades. El juez penal va a dictar sentencia en los casos de los delitos y el juez de paz dictará sentencia en los casos de faltas. Por eso le decía que hay dos etapas, la etapa de protección y la etapa de sanción. Tipos de violencia: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económico-patrimonial. Como todos somos abogados, violencia física para nosotros es lo clásico, ¿no? Todo lo que está relacionado a los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. ¿Y cómo se demuestra esto? Muy fácil, un examen médico legista donde va a arrojar los días de incapacidad. Listo, se acabó. Violencia psicológica, y ahí comienzan los problemas. Ahí comienzan los problemas. ¿Por qué? Los jueces, muchos jueces, hoy día no quieren aceptar la violencia psicológica, se quedan acá. Es más, me ha pasado que en los centros de emergencia mujer, ¿ya?, que son del Ministerio de la Mujer, que deberían estar capacitados en estos 4 tipos de violencia y que deberían defender los 4 tipos de violencia, cuando me ha tocado entrevistarme con alguno de ellos, solamente denuncian esto. En la violencia psicológica, a pesar de tener un psicólogo en el CEN, no lo hacen. Donde venga la mujer maltratada, y hay recién, pero si viene la mujer sin estar golpeada, casi hacen lo mismo que los policías antiguos. Si no tienes huella en el cuerpo, no denuncia. ¿Qué cosa es la violencia psicológica? La violencia psicológica de verdad es muy amplia. Comienzan con los actos de control, ¿no? Comienzan con los actos de mellar o disminuir o socavar el autoestima de la otra persona. Y la pregunta es, ¿cómo aterrizo en denuncias concretas? Y aparte, los jueces, no sé si soy culpable, porque en algunos o muchas de mis defensas, y a mí me invitan al universo de medios de comunicación, yo he sostenido, y así lo han tomado muchos jueces ahora, que no toda discusión dentro de una pareja o expareja es violencia psicológica. Hay algunas que son desavenencias, ¿ya? Porque si queremos ingresar todas las discusiones, ¿no?, que puedan haber dentro de una pareja, entonces todas las parejas en el Perú estarían inmersas o estarían dentro de esta ley 3364. Todos, hombres y mujeres, estaríamos pasibles de que esta norma nos declare agresor, porque eso es lo que hace, nos declara agresor e ingresamos a un registro de agresores. Perfecto. Entonces, no toda discusión o no toda fricción dentro de la familia va a ser violencia. ¿Qué es lo que va a determinar que sea violencia o no sea violencia? La evaluación psicológica. ¿Quién emite la evaluación psicológica? Normalmente el equipo multidisciplinario o los psicólogos. Aunque también tú puedes, ahora vamos a ver que este menú se ha ampliado. Lo vamos a ver. Pero entonces, si en una evaluación psicológica se determina que la persona que se ha sometido a la evaluación tiene afectación psicológica, entonces no solo va a ser declarado la otra persona agresor, sino luego, de acuerdo al informe que se haya emitido, pasará a la etapa de sanción y el fiscal evaluará si estamos en alguno de estos nuevos delitos. Uno de ellos es el delito de violencia psicológica o daño psíquico. Pero ese ya es en el área de sanción. Violencia sexual. Eso es algo que tampoco nos toca. Y normalmente, voy a poner un ejemplo. Clásico en familia. La mujer se separa del varón, el varón inicia una nueva vida de pareja, la mujer, después de un tiempo de sufrimiento también, o a veces no, y el hombre, como tienen hijos, ¿qué hace? Le dice, ¿sabes qué? Si tú quieres que yo te dé la plata para los chicos, vamos a tener intimidad. ¿Y dónde se dice eso? Hoy día se dice, y lo encontramos, me pasa a mí y es pasa,
Yo presento eso como prueba, las conversaciones de WhatsApp. En el WhatsApp, estos señores hacen este tipo de propuestas de connotación sexual. Ese es un ejemplo. Pero todo aquel acto de connotación sexual que vaya en contra del consentimiento de la persona es un tipo de acto de violencia sexual. Cuando yo he planteado denuncias mixtas, porque hay casos donde hay violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, incluso hay casos donde hay los 4 tipos de violencia, y yo se los especifico al juez uno por uno, los jueces se pronuncian por los 2 primeros. Respecto a estos 2 de acá, ellos ni siquiera se pronuncian. Y cuando yo voy a hablar con el juez, le digo, doctor, ¿qué pasó? Yo denuncié violencia psicológica. Me dice, señor abogado, yo ya le di las medidas de protección, ya, pero ¿qué más quiere? Sí, pero yo quiero que usted se pronuncie respecto a la violencia sexual. Yo quiero que usted se pronuncie sobre la violencia económica. ¿Cuál es el problema? Los jueces no quieren pronunciarse sobre estos 2 tipos de violencia. No lo quieren hacer. ¿Ya? Son muy pocos, normalmente los de estos módulos de violencia, de Lima Norte o Lima Este, que están comenzando vagamente a pronunciarse sobre esto. Pero todavía no se establece algún tipo de resolución donde se defina claramente estos 2 tipos o amparen estos tipos de violencia, a pesar que se les propone o se les dice o se les indica en la denuncia. Reserva de la identidad, bueno, acá entendemos que todos los menores de edad se les reserva la identidad, los antecedentes y documentos correspondientes a los procesos se mantienen en reserva. ¿Podría hacer una pregunta? Dígame. Sobre la evaluación psicológica, bajo su experiencia, ¿cuántas a una víctima de lesión física o psicológica, cuántas oportunidades se tiene que evaluar? ¿Hay algo que norme eso? No hay algo que norme, normalmente la evaluación es única, porque es un proceso urgente y es un proceso rápido. Es más, ahorita vamos a ver qué opciones tiene el juez para decidir. Pero lo normal es que presente su denuncia, pase su evaluación psicológica, esa evaluación psicológica se le remite al juez y el juez con esa evaluación psicológica resuelve. Incluso en muchos casos, y yo he tenido muchos de esos casos, los jueces, viendo la gravedad de la denuncia y los medios probatorios, sin tener la evaluación psicológica en la mano, dicta las medidas de protección. Va a depender de cómo se plantea cada caso. Pero cuántas veces se tenga que realizar una evaluación psicológica, no existe una norma. Lo que se hace en la práctica es una evaluación. Es más, ahora vamos a ver que se abre un catálogo de posibilidades, porque estamos hablando de evaluación psicológica, que yo voy, hago mi denuncia, me dan mi oficio para mi evaluación psicológica, o yo voy, presento mi denuncia con mi abogado al juzgado de familia directamente y me dicen que vaya una evaluación al equipo multidisciplinario, ¿verdad? Pero la ley me habla el abanico, y ahora lo vamos a ver en unos minutos, que yo puedo hacer mi evaluación psicológica en cualquier lugar. Y para la etapa de protección, ojo, la etapa de protección, esa evaluación psicológica es válida. ¿Ya? Normalmente, incluso, el supuesto agresor recién en muchos casos se entera, si es que lo llaman a la audiencia, en la audiencia, y muchas veces recién puede ejercer su derecho de defensa luego de la audiencia, cuando ya se dictaron las medidas de protección. Por eso le decía que acá hay un grupo de procesalistas que está sosteniendo que esta ley 3364 vulnera el derecho de defensa y el debido proceso. Lo que ocurre es que en el CEP tuve un caso, ¿Ya? y ¿qué es lo que ocurre? Que a la psicóloga se le pregunta cuántos casos ha tenido en su vida profesional, me dice 200. En los 200 casos, ¿cuáles han sido los resultados? Y todos los resultados ha tenido como consecuencia que sí, efectivamente ha habido agresión psicológica. Es decir, nunca ha habido algún caso opuesto. Solamente una entrevista, solamente una hora. Cuando un peritaje parte, dice lo mínimo son 4 entrevistas y cada entrevista de 2 horas a más, para poder sacar un pronóstico si hay un daño psicológico, ¿no? A nivel de un 60%. Entonces, el CEP, una hora, una sola entrevista. Y la psicóloga, cuasi inexperta, y bajo su experiencia en los 200 casos, todos habían sido culpables. Entonces, el derecho de defensa. Ahora, por eso te decía,
tu derecho de defensa, es más, te lo vas a recién asumir el día que a veces cuando te notifican la medida de protección. Por eso te digo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esta evaluación que los abogados vamos a cuestionar, sobre todo los abogados que se dedican al derecho penal, que estamos, bueno, yo también me he dedicado mucho tiempo al derecho penal, que estamos acostumbrados a cuestionar cada medio de prueba y, como dice Michele Tarufo, los peritos también se equivocan. Y es más, en esta evaluación psicológica ni siquiera se requiere que el que te hace la evaluación psicológica sea un perito. Porque para la etapa de protección, ojo, para la etapa de protección, incluso te faculta hasta que las evaluaciones psicológicas que te haga el psicólogo de la parroquia, el psicólogo particular, esa evaluación para la etapa de protección es válida. Distinto es el caso para la etapa de sanción. ¿Ya? ¿Qué ocurría? Estas evaluaciones psicológicas que realizaban personas que no eran peritos y que no cumplían con los protocolos, como usted dice, a veces se iban a la etapa de sanción y el fiscal lo tomaba como afectación y se han ido hasta la Corte Suprema, el gran maestro José Neira Flores, incluso antes de que se modifique esta norma legal, que decía que si las evaluaciones, porque ni siquiera podemos hablar de peritajes, son las evaluaciones psicológicas que se hayan realizado, que no cumplan con los estándares de un peritaje, tanto como los protocolos, tanto como el profesional que lo practica tenga las calificaciones, en la etapa de sanción, ojo, en la etapa de sanción, no van a ser, o mejor dicho, no va a ser prueba suficiente. Pero es para la etapa de sanción, no es para la etapa de protección. En caso de que las víctimas se encuentren en un lugar de refugio temporal, en el caso de los niños y adolescentes. Respecto a esto, estamos viendo que muchos medios de comunicación están comenzando a sacar las resoluciones porque los propios abogados de las partes filtran estas informaciones, ¿no? A mí me ha tocado llegar a un set de televisión, dice, abogado, vamos a hablar de este tema, yo veo el tema, y llego al set y me entregan las impresiones de las resoluciones. Antes que comience el programa, doctor, lea usted, señor abogado, la resolución. ¿Cómo llegaron a los sets de televisión las resoluciones? En la mayoría de los casos, filtradas por las propias partes. Porque cada uno tendenciosamente quiere manejarlo. Entonces a veces, de alguna manera correcta, algunos medios de comunicación llaman a un abogado que se dedique a esto para que dé una opinión desde su punto de vista imparcial. Básicamente es eso. Y como el tema de la identificación de los menores, pues es obvio, ¿no? Se tiene que reservar. Valoración de los medios de prueba. Esto es un proceso rápido. La ley originariamente, vamos a ver, que estableció que era desde que el juez recibe la denuncia, mejor dicho, los autos en el despacho, 72 horas. 72 horas, habían dos grupos los jueces se dividieron en dos grupos grandes cuando comenzó esta ley. En un grupo que decía que el plazo de 72 horas era muy poco e imposible de aplicar. Y hubo otro grupo de jueces que dijeron no, todo lo contrario, 72 horas es bastante. Yo resuelvo en 18, 24, ¿no? 24 horas. Y había un grupo de jueces que lo hacía de esa manera. Recibía y resolvía rápido. Entonces, la pregunta es, según la ley, ¿cuáles son los criterios que los jueces van a tener en cuenta para poder resolver? Y son los más simples, la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. Esto, la ley le dice qué es lo que el juez debe utilizar. Estas son las herramientas, no puede utilizar otra, solo esta, porque este es un proceso urgente, es un proceso rápido. ¿Y usted cree que el juez tiene más tiempo si quiere cumplir los plazos para aplicar otro tipo de reglas que no sean estas las básicas en un proceso urgente? ¿Ya? Por eso es que se estableció estas tres normas para resolver la lógica, la ciencia y la máxima de la experiencia. Un juez de violencia, que ve casos de violencia, solo debe aplicar eso. Y se debe evitar en todo momento la aplicación de criterios basados en estereotipos que generen discriminación. Y esto me parece muy gracioso.
No muy gracioso por lo de la ley, porque me encanta que eso esté así en la ley. Pero los jueces, ¿ya? Los jueces, cuando tú presentas una denuncia de un varón, el juez, sin siquiera haber leído el expediente, saca una resolución diciendo que el señor no tiene ningún tipo de afectación. El juez no llenó ficha de valoración de riesgo. El juez no ha tenido mayores alcances y de saque te rechaza una denuncia de este tipo. Yo tengo un montón de recursos de apelación, de denuncias de varones, ¿ya? En Lima Centro, porque pareciera que los jueces, su criterio es contrario a lo que dice la ley. Aplican, ¿no?, un estereotipo que dice, cuando comenzó esta ley, ¿sabes qué pasaba? ¿Qué decían los jueces en las primeras resoluciones cuando presentaban la denuncia a los hombres? Decía que los hombres no se les podía aplicar la ley 30.13.4. Así lo ponían en sus resoluciones. Cuando tú presentabas una denuncia de un varón, te decía que la norma no le era aplicable. A pesar de que esto estaba desde un comienzo, desde la ley originaria. Esto no es una modificación, ¿eh? Acá estamos hablando de la ley originaria. Luego, hay algunos jueces que correctamente comienzan a leer esto, comienzan a pensar esto y comienzan a amparar algunas denuncias. Y esto comienza a correr. Pero ¿qué es lo que pasa? Y ahora viene, bueno, los hombres sí son amparados por la ley 30.13.4, porque son integrantes del grupo familiar. ¿Listo? Listo. Es más, las estadísticas del 2018 arrojó que las víctimas, el 20% eran varones. O sea, no era poco. ¿Y ahora qué hacen? Dicen, el hombre, la discusión o el hecho generado, denunciado por la persona, es una desaveniencia. En consecuencia, no genera afectación. Mira, ni siquiera ordena la evaluación. ¿Qué ocurre? Los abogados presentamos la denuncia directamente al juez de familia, ¿verdad? Todos los abogados, en principio, si queremos hacer nuestro trabajo correctamente, ¿por qué? Porque ustedes han revisado las denuncias que vienen de la comisaría, son de este tamañito. Y ni siquiera es un cuarto de página la denuncia. En el mejor de los casos es media página. Pero de esa media página, casi todos son los datos. Y solamente dice, la persona fue víctima de violencia física porque la golpearon. La señora dice que le insultaron. Y nada más. ¿Tú crees que con eso puede resolver algo el juez? Ahora, nosotros los abogados, ¿qué hacemos? Hacemos nuestra denuncia. Narramos nuestra historia. Contamos los hechos. Ponemos nuestros medios probatorios. Se lo enviamos al juez y el juez, sin siquiera ordenarle al varón que se practique una evaluación psicológica, sin siquiera hacer eso, sin siquiera ordenar una evaluación psicológica, rechaza la denuncia. Y cuando tú vas a hablar con él, le dices, ¿sabes qué? Apele, ese es mi criterio. Porque, ¿qué están haciendo? Aplicando un estereotipo. ¿Qué dice la ley? ¿Que se va a aplicar estereotipos? O sea, si el juez ni siquiera me realizó una evaluación psicológica, ¿está bien que rechace mi denuncia? Y me diga que lo que yo estoy narrando, ¿no?, solamente son actos de desaveniencia familiar. Por eso a veces me arrepiento de haber acuñado esos términos de los actos de desaveniencia, porque a veces ahora cuando me toca defender a hombres, hay un montón de mujeres agresivas, ¿sabes? De verdad, y sus agresiones, hay pruebas. Se las presentan y dicen, no, esa es una desaveniencia familiar. Esto de acá. Esto es algo que tiene que cambiar. Los hombres también somos víctimas de violencia, no solo las mujeres. Principio de declaración única de la víctima. La declaración de la víctima, sean niños, niños o adolescentes, mujeres, debe practicarse bajo la técnica de entrevista única, se llevará a cabo en un ambiente privado, cómodo y seguro. La declaración de la víctima tiene calidad de prueba preconstituida y el juez solo puede practicarla una diligencia ampliatoria. ¿Qué es lo que te dice? Solo una declaración de la víctima. Solo una declaración única. Excepcionalmente puede ordenar una ampliatoria. ¿Y qué cosa era originariamente? Una prueba preconstituida. ¿Y qué es lo que ocurría? Ahora vamos a ver las facultades del juez. En muchos de los casos,
El juez tomaba solo la declaración de la víctima y llevaba a cabo la audiencia sin la presencia del presunto agresor. Y la pregunta es, ¿cuándo va a ejercer su derecho de defensa el supuesto agresor? Y ahí vamos a decirles, voy a ver una norma que yo aplico en la práctica para ingresar, así no me sirve, porque me ampara también y puedo ingresar. Hay una pregunta que siempre me hacen y me ha tocado discutir como abogado. Entro a la audiencia. Le comienzan a hacer preguntas a la víctima. Comienza el juez, le da el tiempo, si está con abogado defensor, la señora, su abogado defensor. Luego yo levanto la mano, porque me toca a veces ser el abogado del agresor, y me dice, doctor, usted no puede hacer preguntas. ¿Cómo? Usted no puede hacer preguntas, solamente es la víctima. Si usted pregunta, la va a sobrevictimizar. No, un momentito. Si es lo cuando era prueba preconstituida. Yo no pregunto, estoy presente. Yo no pregunto. ¿Cuándo voy a preguntar? ¿Qué ocurría? Yo le decía, no, señor juez, es una prueba preconstituida, es una declaración única, es la única vez que va a declarar, no va a haber otra. Si yo no pregunto hoy cuándo ejerzo mi derecho de defensa, estoy presente. Los jueces, ¿qué hacían? Como yo me ponía mi norma legal, y ejercía mi trabajo, la defensa de mi patrocinado, el juez hacía un pequeño receso, llamaba a su juez coordinador de familia, ya doctor, haga las preguntas. Luego de eso, hubo un comunicado y hubo una resolución también que comenzó a decir que por ser prueba preconstituida, los abogados de la parte del supuesto agresor sí podíamos hacer preguntas. Pero en un principio, los jueces no querían aceptar las preguntas del abogado del supuesto agresor. Era otra cosa que nosotros veníamos bregando, litigando y luchando. Les digo a ustedes, pónganle que a ustedes les toque ser abogados del supuesto agresor. Están presentes en la audiencia y le dicen que no pueden hacer preguntas. ¿Qué hacen? Porque es fácil es estar del lado del juez y decir, señor abogado, usted no puede hacer preguntas. Es fácil. Es fácil. Pero ponte del lado del abogado. ¿Cuándo ejerce su derecho de defensa? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a poder hacerle una pregunta a la supuesta víctima? Si la declaración es única y prueba preconstituida originariamente, luego se ha modificado por prueba anticipada. Y era prueba constituida en un principio. Si usted no lo hace ahí, ¿cuándo lo va a hacer? Ahora pónganse un lado. Ustedes son los jueces, son nombrados jueces y le toca ir a los juzgados de familia, a los juzgados de violencia. Y le ocurre esto. ¿Ustedes permitirían que el juez, que el abogado haga sus preguntas, el abogado del supuesto agresor? Y la respuesta es sí. Porque nunca más va a poder hacer preguntas. Y hay un tema ahí del derecho de defensa. ¿Cuándo se va a defender? En España hay una encuesta que no han querido publicar, dice que es la encuesta apócrifa, que el 80% de violencia de género, denuncia de violencia de género en España no es como acá en el Perú. En el Perú el convenio Belén do Pará y la ley antigua lo hemos fusionado, pero en España el convenio Belén do Pará tiene una sola ley de violencia de género, no está combinado con la violencia familiar. ¿Qué dice? Que en la ley de violencia de género el 80% de denuncias son denuncias falsas. Y acá en el Perú se está comenzando a utilizar la ley 30364 como un instrumento del mal para hacer daño. Certificados o informes de la salud mental. ¿Serán válidos cuáles? Originariamente, ¿qué? Los abogados que nos dedicábamos al derecho penal, ¿dónde lo veíamos? Para nosotros, ¿cuál era el único informe válido? ¿Cuál era el único válido? Listo, ahí está, Instituto de Medicina Legal. Ese era el único válido, ¿cierto? Lo demás para nosotros no servía, ¿cierto? Mira, ahora que lo dice esta ley. Los establecimientos públicos de salud
los centros parroquiales, los establecimientos privados que emiten certificados. Los certificados o informes en relación a la salud mental de las víctimas pueden constituir medios probatorios en los procesos de violencia. Y no queda ahí. No queda ahí. Los informes psicológicos de los centros de emergencia mujer y otros servicios estatales especializados también tienen valor probatorio en los procesos de violencia. Los certificados e informes tienen valor probatorio al momento de emitir las medidas de protección, las medidas cautelares, así como la acreditación del ilícito penal. Esto ha sido corregido. ¿Por qué? Oye, si un psicólogo de la parroquia emite un informe, va a ser utilizado en mi contra en un proceso penal sin cumplir los requisitos de un peritaje, sin cumplir los protocolos de un peritaje. Te entiendo para la etapa de protección, que es un proceso rápido, un proceso urgente, y que el juez tiene que resolver muy rápido. ¿Ya? Entiendo que ese proceso sí puede ser válido, pero no para la etapa de sanción. Esto ha sido modificado, pero originariamente estaba así. Incluso las evaluaciones psicológicas que te haga tu psicólogo particular. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos abogados privados? Como saben que los jueces de deriva se demoran un montón, van a un psicólogo privado, piden una evaluación psicológica que resulte afectación y en su denuncia adjuntan como medio probatorio eso, y ya no hay necesidad de que te manden al equipo multidisciplinario para que te hagan otra evaluación. Algunos abogados hacen eso para acortar las distancias. ¿Por qué? La ley se lo permite. Ahora vamos a tener en cuenta ahí qué hace el juez. Si el juez considera, puede dictar prueba de oficio. ¿Qué cosa? Que el equipo multidisciplinario le haga una evaluación. El juez va a tener que evaluar. Lo que ocurre es que los jueces lo toman a estos procesos como si no valieran nada. Los jueces ven estos casos, sobre todo los de la Zamora, como si estos procesos no fueran nada. Ya estoy cansado, así me dicen en mi cara varias veces, estoy cansado que los abogados vengan por estos casos. O sea, ya no denuncien. ¿Cuál es el mensaje a la sociedad? O sea, tú eres víctima de violencia y te quieres quedarte callado. Porque si yo denuncio, el juez me dice, ¿para qué denuncias? O sea, en realidad, ¿qué contrasentido hay en la cabeza, en el chip de los jueces actuales? Yo, para mí, esto es como un apostolado, que vengo años luchando en este tema para poco a poco yo no hacer algo que yo quiero, sino decirle a los jueces que apliquen la ley, no algo que a mí me da la gana, no mi capricho. Señor juez, aplique usted la ley. Los certificados e informes pueden además indicar si existen o no condiciones de vulnerabilidad y si la víctima se encuentra en riesgo, y recomendar evaluaciones complementarias. Y es lo que decía acá el doctor. En los protocolos de psicología, de evaluación forense, señalan que a veces tiene que haber una serie de evaluaciones, ¿no?, complementarias, periódicas, para determinar los tipos de afectación. Pero también aquí hay un contrasentido, porque la ley me dice originariamente que yo tenía como juez el plazo de 72 horas para dictar la medida de protección. Entonces, estas evaluaciones complementarias van a poder servir, ¿sí sabes para qué? Para ampliar o modificar o suspender las medidas de protección que yo he emitido. Pero hay la muñeca de los abogados y cómo resuelven los jueces. ¿Quiénes pueden presentar la denuncia? Y hoy día me da pena la ministra de Mujer, que cada vez habla cada cosa más incoherente que otra respecto a la ley 3364. Bueno, yo respecto a esta ley es lo que veo hoy. Y me sorprende, de verdad, ¿qué es lo que ocurre? Angie Arizaga, que está en los medios de comunicación, se ve como la ley, ¿cierto? Entonces ella se queja, ¿no?, de la violencia contra la mujer, y la pregunta es, ¿quién es la ministra de la Mujer? Ella tiene abogados, vamos a ver quiénes pueden denunciar. ¿Qué es lo que ocurre? En el chip de las personas está que solo puede denunciar la víctima. Así era originariamente, ¿no? ¿Solo quién denunciaba? Ahora, ¿quién más puede denunciar? Ahora, ¿quién más puede denunciar?
Cualquier persona. ¿Por qué? Porque esta ley 30364 nos establece un derecho a una vida libre de violencia. Si tenemos un derecho a una vida libre de violencia, si cualquier persona tiene conocimiento de un hecho de violencia, ¿qué puede hacer? Isaac, a ver si me ayuda. ¿Cómo se llamaba esta chica reality de la playa que con la llave le arañó, le agredió a su pareja, a su esposo? Hace como un año, una chica reality estaba en la playa tomando con su esposo y sacó la llave de su carro, estaban discutiendo. Eva Sánchez creo que era, ¿no? Diana Sánchez. Agarró en la vía pública, el barranco, le comenzó a su esposo a hincar con la llave. Ella no denunció, él no denunció, ninguno de los dos denunciaron. Apareció serenado la policía, ella se puso brava, la enmarrocaron, la subieron al carro, lo llevaron a los dos a la comisaría. Y apareció al mediodía, a las horas, una entrevista de su abogado diciendo: acá no ha pasado nada, porque ella no ha denunciado, él no ha denunciado, acá no pasó nada, no hay ningún delito, es un hecho de una desaveniencia entre ellos. Y luego hubo un proceso de violencia. Y la pregunta es: ¿por qué hubo un proceso de violencia? ¿Por qué hubo un proceso de violencia? ¿Por qué? Porque cualquier persona puede denunciar, cualquiera. Si a la ministra de la Mujer le indigna ver que Andy Alizaga está siendo agredida y ella no denuncia y lo cubre, ¿por qué? Porque este es parte del proceso de violencia. Tenemos ahora a Lady Guillén con un programa de televisión que se llama Nunca Más. Yo recuerdo, la veía ella, llegaba a los canales moreteada, la maquillaba, y cuando le preguntaban si ella era víctima de violencia, ella lo negaba. Hasta que casi la mataron. Y luego ahora se ha vuelto la defensora de las mujeres, pero ella en su momento lo negaba. Es parte del proceso, la negación. Entonces, la ministra de la Mujer, ¿qué debió haber hecho? Llamar a sus abogados, vengan para acá, estoy viendo esto, presentemos una denuncia, adjuntemos como medio de prueba el video y que la chica pase su evaluación psicológica. ¿Por qué? No, está agrediendo a toda la sociedad. ¿Qué señal estamos emitiendo a la sociedad si es que esta persona agrede públicamente, está en un video que todos tenemos conocimiento y no le pasa nada? Si tenemos un derecho a una vida libre de violencia y cualquier persona puede denunciar, cualquiera, ustedes van a ser jueces, y si cualquier persona denuncia, por favor, acepten la denuncia, porque hay jueces que cuando cualquier persona denuncia, lo rechazan. ¿Qué pasa en la vida real? Hoy día tenemos la migración y el crecimiento poblacional de Lima, y en los conos la población es grande, y una casa ahora se ha convertido en una casa de 3, 4, 5 pisos. El dueño de la casa vive de su renta, ¿sí o no? Y alquila cuartitos o mini departamentos, y a veces las divisiones son de drywall. Tú vives en un espacio y acá arriba vive otro, ¿no? Y tú escuchas cómo le están pegando, golpeando. Y más, hubo un spot publicitario del Ministerio de la Mujer, donde se veía que escuchaban que estaban golpeando en el costado de su departamento a una persona, y él le dice a ella: ¿qué hacemos? No hacemos nada, no, mejor denunciamos. No, pero lo está agrediendo a nosotros, mejor te denunciemos. Llamen a la línea 100. ¿Cuál es la alternativa para todos? Porque cuando tú a veces vas directamente te ganas un problemón, ¿cierto? Entonces la alternativa es la línea 100 del Ministerio de la Mujer. Tú haces tu llamada, el Ministerio de la Mujer manda un equipo, hace la evaluación y va a determinar si hay o no un hecho de violencia, si es una denuncia cierta o falsa. ¿De acuerdo a eso? Pero, en principio, ¿y en base a qué hace? Porque acá nos dice Ministerio de la Mujer. ¿Dónde entran ellos? En cualquier persona. Y cualquier persona es cualquier persona, con mayor razón la ministra de la Mujer. Si ella le indigna esta situación, entonces ¿por qué sus abogados no han presentado la denuncia correspondiente? Yo fuera su asesor, yo inmediatamente elaboraría mi denuncia, mi video adjuntado: señor, llámela, que hay un acto, mi derecho a una vida libre de violencia, hágale su evaluación psicológica a la señora. Vamos a ver si tiene o no afectación. Doctor,
Dígame. Hay esa pregunta. Cuando se dice cualquier persona puede denunciar la violencia, ¿cierto? Sí. Se entiende que puede familia. Pero ¿qué pasa en otros casos que la agresor sea funcional, un alto funcionario del Ministerio de la Mujer? Se puede también hacer la denuncia, tercera persona que no tiene nada que ver con el problema. También la denuncia. Cualquier persona que tiene conocimiento ha visto. Cualquier persona es cualquier persona respecto a cualquier agresor. Y eso va desde el reciclador hasta el presidente de la República. Si el presidente de la República mañana a su cónyuge, conviviente, concubina, amante, lo que sea, le agarra a golpe, la insulta, la agrede, cualquier persona que ve este hecho, y más ahora, tenemos una herramienta espectacular, ya no necesitas una pistola, ya agarras, sacas tu celular y lo filmas sin hacer bulla, lo guardas y esa es la prueba. Sí, lo que pasa es que lo que yo quería llegar es esto, ¿no? Se entiende que la denuncia tiene que ser al juzgado de familia, ¿correcto? Sí. El tema está, pero esa tercera persona que no tiene nada que ver, ¿puede también denunciar al trabajo del agresor? Sin tener ningún... ¿Qué tiene que ver el trabajo acá? Por ejemplo, si es un funcionario... ¿Y qué tiene que ver que ser funcionario? O sea, ¿dónde influye eso? Por ejemplo, voy a ponerte un caso típico que me pasa todos los días. Caso de policías. Son casos típicos. El policía cree que tiene autoridad y que no le va a pasar nada, agarra golpes a su mujer y él piensa que no lo pueden denunciar, ni siquiera poner en conocimiento de su trabajo, porque él es policía. Es un funcionario público, debe interponer el orden. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Como hay un falso espíritu de cuerpo, que se llama encubrimiento, presentan la denuncia a la comisaría y ¿sabes lo que hacen estos angelitos? Lo desaparecen. Entonces, todos aquellos que tengan denuncias respecto a policías, ¿qué les recomiendo yo? Pues no vayan a la policía, pues presenten su denuncia directamente al juzgado. Yo he presentado denuncias contra comandantes, coroneles, he sacado un coronel de su casa. He sacado un coronel, retiro del lugar, he sacado de su casa un coronel, de la policía. O sea, no importa el cargo que tenga. Si es agresor, tiene las pruebas, y la prueba madre en el caso de violencia. A ver, en la violencia física y psicológica, que son las fuertes, ¿cuál es la prueba? En la física, el examen médico legista, ¿verdad? En la psicológica, ¿cuál es? La evaluación psicológica. Estas son las pruebas fuertes. Los demás medios probatorios, ¿ya?, son medios probatorios adicionales que le van a llevar al juez a una convicción del grado de agresividad que pueda tener esta persona. Pero básicamente la prueba contundente va a ser la evaluación. Hay algunos jueces, y me parece excelente, me ha ocurrido, que sin que llegue la evaluación psicológica, o habiendo llegado a la evaluación psicológica sin afectación, porque a veces pasa, el juez igual ha dictado las medidas de protección porque en la audiencia se ha visto que la señora está destrozada y el señor la quiere agredir en la misma audiencia. Entonces el juez percibe esto directamente, pues sin necesidad, y el juez es perito de peritos, ¿no? A pesar de que mi evaluación me diga que no hay afectación, yo no estoy viendo a la señora afectada, yo no estoy viendo al señor queriéndola agredir acá en mi delante, en mi presencia. Me ha tocado casos así, defender mujeres, ¿ya?, sobre todo con miembros de la policía o miembros de las Fuerzas Armadas. Incluso hay sujetos que se dedican a la seguridad, que tienen unas ideas equivocadas, que en plena audiencia quieren poner orden, quieren llamarle la atención, le quieren cuestionar, y el juez percibe todo esto, pero lastimosamente en la evaluación psicológica dice que no hay afectación. Y hay jueces muy buenos de violencia, y eso me ha pasado solo en los juzgados especializados en violencia, que han dictado medidas de protección. Uno sí me pasó en Lima Norte, en un juzgado especializado de familia, que la juez también vio que el tema era tan evidente que también me dio. Porque normalmente esos jueces que se dedican a ver todos los temas de familia, de verdad, ellos esta ley ni siquiera la respetan y la ven como una piedra en el zapato. Eso es lo que yo percibo
desde mi punto de vista como abogado litigante. Es lo que yo sufro día a día con mis casos. ¿Dónde se presenta la denuncia? La Policía Nacional, Juzgado de Familia, Fiscalía de Familia, Fiscalía Penal en los casos de delito. La denuncia puede ser verbal o escrita. Por si acaso, en la policía también puede ser escrita. La persona puede redactar en su computadora los hechos, va a la comisaría, presenta su denuncia y su escrito firmado que se lo adjunta. ¿Por qué? A veces cuando nos toca ser abogados litigantes no estamos cerca. Y sabemos que la comisaría de qué tamaño va a ser su denuncia, así. Y de ahí cuánto va a ser respecto a la agresión, así, 2 o 3 líneas. El juez, ¿qué cosa va a saber de lo que ocurrió? ¿Va a saber algo? ¿Va a saber solamente que dice que la golpeó, que dice que la insultó? Nada más. No va a saber más. Y tú como juez, cuando te toque ser juez, ¿vas a poder resolver algo contundente con esa información? ¿Ya? Entonces, cuando nos toque, le podemos decir a las personas que sin que estemos presentes, o a veces nos toca, a mí me toca casos de ayuda social, no le puedo dedicar mi tiempo, pero le puedo dar una información, ¿verdad? Le digo, señora, ¿sabes qué? Le recomiendo a usted, redacte en su computadora todo lo que ha pasado, ponga sus datos arriba, vaya a la comisaría, haga su denuncia verbal y entregue esa hoja firmada e impresa por usted, para que eso llegue al juez. Cuente su historia, señor, en sus propias palabras. Y el juez al menos va a tener una información adicional a la que recibe el policía. Nuevamente acá. En el caso de Vanessa Terques, ¿qué cosa vimos? Vanessa Terques tenía abogada, ¿cierto? ¿A dónde fue a denunciar? ¿A la comisaría o al juzgado de familia? ¿Hizo una denuncia verbal o escrita? ¿Ah? Verbal. La denuncia fue verbal. O sea, a pesar de tener abogado, si tu abogado se dedica a otra materia, pero al menos tiene nociones, puede hacer su denuncia verbal. Tanto en la comisaría como en el juzgado pueden ser las denuncias verbales o escritas, en ambos lugares. Igual, por ejemplo, a alguno de ustedes le toca ser abogado particular o le toca ser juez. En el caso de que le toque ser abogado particular y la víctima es su pareja o el agresor es un miembro de la policía o de las Fuerzas Armadas. ¿Tú le vas a decir, anda, denuncia a la comisaría? ¿Le vas a decir eso? Porque si va a la comisaría, ¿qué va a pasar? En la vida real las votan. Se enteran que el denunciado es alguien de su cuerpo, el falso espíritu de cuerpo, tratan de cubrirlo. Entonces, ¿qué le dice, señora? Vaya usted y presente su denuncia verbal directamente al juzgado de familia de turno. Eso hago yo. Me escribe un montón de gente en mi WhatsApp. Yo no puedo ser abogado de todo el mundo, pero al menos le puedo dar una información. Y el juzgado le va a tomar su denuncia por acta, ahí va a narrar sus cosas y ahí se inicia su proceso. Entonces, la denuncia puede ser verbal o escrita, tanto a nivel policial como a nivel del Poder Judicial. Y le estoy diciendo el caso de Vanessa Terques para que ustedes vean que todos pensamos que los abogados siempre presentamos denuncias escritas, ¿cierto? Y le pongo un caso práctico que todos hemos visto, que la denuncia fue verbal. Ojo, y se puede hacer. Acá hay un tema adicional, ¿ya? El personal profesional de los sectores de salud y educación en el desempeño de su cargo tome conocimiento de actos de violencia, dice deben, no dice pueden, no dice si quieren, dice deben presentar la denuncia correspondiente. Vamos avanzando. Acá hay un tema importante. Por ejemplo, la doctora y yo hemos sido pareja. La doctora lo conoce al doctor y decide terminar conmigo y comenzar una relación con el doctor. Yo llego a donde ella trabaja y le encuentro conversando con él. Y yo voy a hacerle un reclamo. Él un poquito se asusta y para evitar problemas, porque él trabaja en una institución pública, se va. Y yo a la doctora le meto un cachetadón que la tiro al piso y me llevo su cartera y su celular. La pregunta es, ¿puedes denunciar sin tus documentos de identidad? ¿Sabe lo que piensa la gente? La gente piensa que no, que necesita su DNI. Vamos a ver qué nos dice la ley. Las víctimas y las personas
denunciantes no requieren presentar documento de identidad para registrar la denuncia. ¿Por qué? Porque todos los peruanos, cuando damos nuestro, al menos tienes que acordarte tu nombre, ¿no? El cachetadón no va a ser tan fuerte como para que pierdas tu memoria, ¿no? Entonces te vas a acordar de tu nombre y tu número de DNI. Cuando vas a la comisaría o al Poder Judicial, normalmente vas a ir a la comisaría, si te ocurre eso, porque el Poder Judicial eso no está cerrada. Si yo voy a la salida de tu trabajo son las 6, 7, o sea que no te van a poder tomar, aunque dicen que estos módulos de violencia tienen 24 horas, hasta los feriados, pero me ha tocado ir feriado, más allá de las, y no ha habido quien me atienda. Me han dicho, venga mañana. Yo le estoy diciendo lo que me pasa en la práctica. Entonces, le deben tomar su denuncia. ¿Por qué? Porque si tienen acceso a RENIEC, ven sus datos y listo, se acabó. Ahora tenemos una migración masiva, ¿cierto? ¿Qué hacemos si lo mismo le pasa a una chica de nacionalidad ecuatoriana, venezolana, colombiana? ¿Qué nos dice la ley? Si la persona no está inscrita en RENIEC o es extranjera, se recibirá igual su denuncia. O sea, no hay justificación para no recibirle su denuncia, ¿no? La receptora de la denuncia verificará en la RENIEC la identidad de la persona denunciante. Acá veíamos en Estados Unidos que hablaban siempre de la capacidad de los chicos que van a poder denunciar, ¿no? Y decíamos, ¿cuándo llegará al Perú? Bueno, hace tiempo, y hasta esta ley tiene casi 4 años. Dice, las niñas, niños y adolescentes pueden denunciar actos de violencia en su agravio o en agravio de otras personas sin la necesidad de la presencia de una persona adulta. Capacidad procesal para denunciar. Y miren, no hace referencia a la edad, dice menor de edad. Entonces entiendo de que cualquier menor de edad, desde que se puede expresar, puede presentar la denuncia. Hay algunos que han querido establecer parámetros de 7 años, otros de 9 años, otros de 12 años, pero en sí la ley, tú no puedes distinguir lo que la ley no distingue. Si vamos a la literalidad, acá dice cualquiera. Este es un tema, ¿ya? ¿Qué ocurría? Esta es una solución a un problema constante. Lo que litigábamos en la ley de violencia, ¿qué ocurría? Todos ustedes venían a presentar su denuncia de violencia. Y yo era el policía. Agarraba mi hojita de mi ficha de valoración de riesgo y se lo repartía a todos. Y me iba. Llenen. Y me iba. ¿Qué veíamos en la fila? Era un chiste, ¿ya? Pasaba lo mismo que pasaba en la escuela. ¿Qué pasaba en la escuela? ¿Qué pasa en la escuela con los exámenes? Todos se copian, ¿sí o no? Plagian. ¿Qué has puesto tú? ¿Qué has puesto tú? Yo puse A, yo puse la B, yo puse la C. Entonces, ¿qué ocurría? Llegaban todos los exámenes, todas las fichas igualitas. Porque en la fila, ese día todos se pusieron de acuerdo cómo llenarlas. Entonces, cumplía su finalidad la ficha de valoración de riesgo. Esas personas que iban a denunciar estaban capacitadas para llenar una ficha de valoración de riesgo. Oye, ni siquiera la policía está capacitada para llenarlas. Porque el Estado no invierte en su capacitación. Uno de mis alumnos fue un coronel de la policía que estaba a cargo de la violencia. Después de mis clases, decía, abogado, me decía, yo soy jefe de eso y ni siquiera sabía que todo lo que usted ha dicho hoy día existía. Y era el jefe, el coronel jefe de la lucha contra la violencia. Los operadores y las operadoras del sistema de justicia que reciban la denuncia son responsables de aplicar la ficha de valoración de riesgo. Entonces, ¿quiénes ahora están obligados a llenar la ficha? El que recibe la denuncia, él lo llena. Los llenados se realizarán por el operador o operadora y nunca por la víctima. Nunca. Conforme a la descripción. Ojo. Y muchas de mis apelaciones, ¿sabes en qué me agarro? Y de las denuncias que realizamos directamente a los juzgados. Mira, esto la policía no cumple. ¿Sabes quién no cumple esto? ¿Sabes quién no cumple eso? Los juzgados de familia. Mira lo contradictorio que es, ¿ah? El policía que está menos capacitado sí cumple con esto. Pero cuando tú presentas tu ficha, tu denuncia al juzgado, comienza la audiencia y le digo, señor juez, un momentito, le digo, algunas cuestiones previas.
se han equivocado, han puesto al denunciante como denunciado, ponen que mi denuncia viene de la comisaría, señores, y le comienzo a aclarar, ¿no? Adicionalmente, señor juez, pido que antes de iniciar la audiencia se llene mi patrocinada, llene la ficha de valoración de riesgo, está presente, por favor, que el especialista le tome. ¿Y sabe lo que responde el juez? Eso ya, terminando la audiencia le vamos a dar un día para que venga o para que vaya al psicólogo a llenar la ficha. Miren, o sea, esto, y los jueces resuelven y en sus sentencias, muchos, ni siquiera, no hay sentencias, acá no hay sentencias. Con la ley 3034 no hay sentencia, es un auto que pone fin al proceso. Ni siquiera hacen referencia a la ficha de valoración de riesgo. Ese es otro tema y otro problema enorme. Medio de prueba en la presentación de la denuncia. Para la presentación de la denuncia no es exigible presentar resultados que dicen examen físico, psicológicos, pericias. No es necesario presentar eso. Entonces, ¿qué ocurre con las víctimas? Las víctimas, ¿sabes por qué no denuncian? ¿Qué nos dicen a nosotros? ¿Sabes qué, abogado? No he denunciado antes porque no tenía pruebas. Si yo ahorita le insulto a la doctora, pongamos la doctora acá de negro, sea mi expareja o mi expareja, hemos terminado mal, y ella viene a pedirme los alimentos de mi hijito, ¿entendemos? Yo le comienzo a insultar. Que sí, que tú eres una mantenida, una viva vividora, que quieres vivir de mi plata, que es la clásica de los insultos, en los casos de violencia psicológica. Que quieres vivir de mi plata, qué cosa te has creído, porque no trabajas, ociosa, y eso se lo ponen en el boxeo. La pregunta ¿es necesario que tengan esas pruebas o cuál es la prueba que va a primar en el caso de la violencia psicológica? Su evaluación psicológica. Ahora, como le decía, el juez, dependiendo del caso, si es urgente, incluso, porque ¿qué ocurre en la práctica? ¿Cuántos ven derecho penal acá? ¿Cuántos ven? ¿Nadie ve derecho penal de ustedes? ¿Nadie ve? ¿Saben lo que pasa? Es un chiste. Tú presentas una denuncia por un delito contra la libertad sexual o incluso por estos y te dan un oficio para que vayas al Ministerio Público. Tú vas al Ministerio Público y el Ministerio Público solo atiende 20 personas lunes, miércoles y viernes. O sea que si quieres que tu patrocinado sea atendido en el día, tiene que ir a las 2, 3 de la mañana a estar dentro de los 20 primeros. Si no, no le hacen la evaluación en el día. ¿Qué ocurre? Tú como abogado dices, pobrecito mi cliente, ya. ¿Hay otra opción? Sí, hay una opción que te anotas y te van a dar tu fecha para... Entonces tú vas bien valiente con tu patrocinado y tu oficio de la policía a pedir que te programe. Y pides que te programe. ¿Y sabes para cuándo te programan? Dentro de 2, 3, 4, hasta 5 meses. ¿Ya? Hasta 5 meses me ha pasado. Señora, dos cosas. O se amanece, o ya este caso, ya no amanece. Tienen que hacer un sacrificio. Y tiene que ir 2, 3 veces, porque a veces no llega dentro de los 20 primeros. Se lo atienden 3 veces a la semana, 20 personas. Si la víctima o denunciante cuenta con documentos que sirvan como medios probatorios, estos se reciben por la PNP y se incluyen, ¿no? Si tiene algunos, dígame doctor. Una consulta, no, mi tema no es penal, pero si uno quiere acreditar la denuncia y no es necesario la actividad psicológica ni el examen físico, entonces ¿cómo acredito que ha habido una violencia? Por eso le decía, miren lo que dice la ley, miren lo que dice la ley, pero también es contradictorio. Usted dice correcto, ¿cómo lo acredito? Los abogados que nos han dado, por ejemplo, si es violencia psicológica, que incluso hasta un psicólogo particular, ponte que yo sé que en el lugar donde yo vivo, atiende, como le decía, 3 veces a la semana 20 personas, y yo sufro de algún mal que no puedo ir a esa hora a hacer mi cosa. Entonces, ¿qué hago? Yo puedo adjuntar a mi demanda una evaluación que me da un psicólogo particular. Eso te va a servir solo para la etapa de protección, más no para la etapa de sanción. Solo. Entonces le decía que algunos abogados, como práctica, ¿qué hacen? Como saben que todo esto es así, se demora mucho,
hace su evaluación privada, o van a la posta, o van a la parroquia del lugar, que le hagan su evaluación y eso adjuntan a su denuncia. Igual, en la posta médica también emiten informes médicos, pero no como los de medicina legal. En ese caso, si hay alguna agresión, sí tienes que ir a medicina legal y hacer tu examen médico legista. Y es el único que va a determinar si tienes o no algún tipo de agresión o lesión. Conocimiento de los hechos por la policía. La Policía Nacional del Perú, independientemente de la especialidad, está obligada a recibir, registrar, tramitar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿A qué se refiere esta norma legal? Que en todo el Perú, la policía está obligada a recibir esta denuncia. En Lima no hay ningún problema, porque tenemos en las comisarías incluso un área de familia que recibe esto. Pero ¿qué ocurre si vives en la selva? ¿Qué ocurre si vives en la sierra, en Alto? Y la unidad de la policía más cercana es una unidad antidrogas o una unidad antisubversiva. La pregunta es, ¿ellos están obligados a recibirte la denuncia? Independientemente de la especialidad. Según la norma, sí. Como decía algún autor por ahí, Lima no es el Perú. Y justamente esta norma ha sido modificada en varios artículos que vamos a ver en la segunda parte, porque Lima no es el Perú. Función del Ministerio Público. Ante el conocimiento de hechos de violencia contra sujetos de protección de la ley, el Ministerio Público estará conforme a su distribución. Es la clásica, ¿no? Procedimiento judicial. Y acá es lo que nos interesa a todos. El juzgado de familia recibe la denuncia remitida por la Fiscalía de Familia, penal o mixta, por la Policía Nacional, cita audiencia y ordena la actuación de pruebas de oficio adicionales si lo considera necesario. Entonces, ¿qué dice? El juez toma conocimiento y va a citar a una audiencia. Pero vamos a ver si siempre es así. Si el juzgado de familia de turno recibe de forma directa la denuncia o verbal o escrita por violencia, aplica ficha de valoración de alquiler. Y esto, miren acá. ¿Quién le estaba diciendo yo que no cumplía su trabajo? El juez. ¿Y qué dice la ley? No la modificada, la original. El juzgado de familia, que dice, aplica la ficha de valoración de riesgo. Entonces, si en tu resolución que te deniega tus medidas de protección y ordena el archivamiento, el juez ni siquiera hace referencia a la ficha de valoración de riesgo porque ni siquiera la hizo, o sea, solo por eso, esa resolución está mal. ¿Por qué? Porque está en contra de la ley, no ha hecho su trabajo. Porque la ley específicamente le está diciendo juez de familia, y dice, ¿qué hace el juez de familia? Aplica la ficha de valoración de riesgo. Y yo les digo que yo cuando presento mis denuncias, yo le digo al juez que aplique la ficha de valoración en la audiencia y no la quiere hacer. Recibirá la denuncia el juzgado de familia en el caso de advertir y comisión de delitos que requiere investigación inmediata, comunicará el día a la Fiscalía Penal o Mixta. Esto era medio confuso, ahora más adelante en la próxima mitad vamos a ver que esto se aclara porque respecto a esto había varios problemas. Pero vamos a avanzar para poder terminar. Medio de pruebas ofrecidos por las partes. El juzgado de familia admite pruebas de actuación inmediata si lo considera pertinente hasta antes de dictar la medida de protección. Acá hay preguntas que siempre me hacen. La clásica pregunta que me hacen mis colegas abogados, mis amigos que se dedican al derecho, porque ahora a un familiar de ustedes siempre le va a llegar, ahora está de moda, están denunciando a todo el mundo por violencia. La pregunta es, ¿hasta cuándo puedo presentar medios de prueba? Esa es la pregunta. Nosotros, en el conocimiento clásico y general de los procesos de cognición, ¿hasta cuándo podemos presentar medios de prueba? En los procesos de cognición. A ver, díganme, doctores. Ya me cansé de hablar solo yo. Respóndame. Quiero escuchar. ¿Hasta cuándo podemos presentar en los procesos de cognición medios de prueba? Salvo que hayan hechos nuevos
Entonces puedes... Ya, doctores, por favor, eso tiene un nombre, se llama en los actos postulatorios, salvo hechos nuevos. Correcto. Pero acá dice hasta antes de dictar la resolución, antes de dictar medidas de protección o medidas. Ojo, no dice sentencia, porque en este proceso no hay sentencia, no hay sentencia, no hay sentencia. Escucho a muchos abogados hablar en diversos medios, los veo, leo sus escritos y hablan de sentencia. No, no, en este proceso no hay sentencia, por eso le digo, yo veo y digo, ¿dónde han sacado eso? Estarán leyendo la ley antigua, ¿no? Esa sí hablaba de sentencia, hablaba de reparación. Acá no hay sentencia. Este proceso termina con un auto que otorga o deniega la medida de protección. Se acabó, no hay sentencia. No hay sentencia. El juzgado de familia admite pruebas de actuación inmediata, y este es otro tema. Y acá tengo dos grupos de jueces igual. Yo le digo, señor juez, estamos ofreciendo como prueba de actuación inmediata la lectura del WhatsApp, Messenger, de mi denunciada, donde están todas las agresiones verbales y escritas, porque también hay audio, que le insulta, le dice, esto gorda, fea, maldita, desgraciada, te vas a morir, todo, ahí está. Y hay un grupo de jueces, que no sé cómo calificarlos, porque dice pruebas de actuación inmediata. Que te dicen, no, ofrezcan ustedes eso de manera formal, con una traducción, con una transcripción y sus audios y pidan, como si fuera un proceso tradicional. Y tenemos otro grupo de jueces que son muy buenos y que han entendido lo correcto. Comienza la audiencia y el juez mismo le pregunta, señora, ¿usted tiene celular? Sí. Señora, ¿a usted le han hecho alguna agresión mediante WhatsApp, Messenger o alguna otra red social? Sí, doctor. Señorita, usted tiene en este momento, acá está, me pasó en caso de una violencia psicológica contra un hombre. Estábamos pidiendo medidas de protección porque a pesar de haber ganado un proceso de tenencia, la mamá no le dejaba ver al niño, ¿ya? Presentamos las denuncias de que no dejaba los días y el señor sale un día con el chiquito, que tenía 5 años, y el niño comienza a decirle a su papá, mi papá es fulano de tal, que es otra persona, mi papá se acuesta con mi mamá, tú ya no eres mi papá, mi mamá me ha dicho que yo no debo hablar contigo, y así un montón de cosas. El niñito comienza a hablar. El juez escuchó, era mujer, y los concedió. Estaba ahí la señora diciendo que todo era falso. Señora, es su voz y es su voz, es su número, es su número. Sí, pero es que le han hecho hablar, seguro que le han enseñado. Es una prueba de actuación inmediata, a eso voy. ¿O qué otra cosa debemos entender los abogados por prueba de actuación inmediata? Yo no sé, de repente estoy mal, estoy loco. O hay otro concepto de prueba de actuación inmediata que hoy día son los celulares o cualquier otra cosa que podamos actuar en el momento. Yo no sé, de repente yo estoy mal, estoy equivocado, soy un ser humano, me puedo equivocar. ¿Ustedes conocen algún otro mecanismo que sea una prueba de actuación inmediata? Entonces, si a ustedes les toca ser jueces, en caso de violencia, las pruebas de actuación inmediata son todo lo que está acá. ¿Cómo inmediata? Porque lo abres, lo lees, porque le pones play y escuchas el audio. Ahí están las partes. ¿Es de actuación o qué otra cosa debo entender yo de actuación inmediata? Por eso digo, hay muy buenos jueces que incluso sin que las partes le digan nada, él solo comienza a preguntar. Es un proceso intuitivo, protector. La audiencia. El juzgado de familia puede realizar audiencia con la sola presencia de la víctima o sin ella. Acá hay 3 opciones, ¿ya? Los abogados siempre me llaman, mis coleguitas. Oye, colega, ¿tú qué ves esos temas de violencia? Te veo en la televisión hablando. Me han violado todos los derechos de la defensa. Voy a impugnar la resolución porque el juez ni siquiera me ha citado. Ya gané la apelación.
Pregunta. Acá hay tres opciones. El juez puede realizar audiencia o dictar su resolución, número 1, sin la presencia de ninguna de las partes. Miren, la ley lo faculta. Ni él ni ella. Yo veo, tengo los medios de prueba suficientes, yo dicto mi resolución sin la presencia de ninguna de las partes. La segunda opción es, yo cito a la víctima. Y la tercera opción es, cito a las dos partes. Pero la ley lo faculta para las tres cosas. Entonces, aquellos abogados que no han leído la ley, o no saben, que me dicen que le han violado todos sus derechos porque ni siquiera lo han llamado a la audiencia y ya dictaron las medidas de protección, ¿están bien o están equivocados? Porque hay una ley que lo autoriza, y es la ley especial. El juez está autorizado a dictar resolución sin la presencia de ninguno de los dos, con la presencia solo de la víctima y con la presencia de las dos. El juez decide qué va a hacer. Vamos a leer. El juez de familia puede realizar la audiencia con la sola presencia de las víctimas o sin ellas. Y acá te está diciendo las dos opciones. Dígame, doctor. Sería mejor puede resolver, porque la audiencia no es que así está en la ley. No es mi cosecha. Si fuera mi cosecha, sería distinto. Dígame, doctor. Puede realizar la audiencia, pero tampoco está obligado a notificar a las partes. Porque puede, pues, si notificó y no viene, puede estar, se sobreentiende que puede. No. Él, si quiere, notifica, o sea, él va a decidir, yo resuelvo, hay que entender, bien. Yo juez, si quiero resuelvo, no notifico a ninguno de los dos, me llega el expediente, si yo quiero resuelvo, concedo o deniego. Ya tú vas a ejercer tu derecho de defensa, si no te gusta mi resolución, apelando. La ley lo faculta para eso. Segunda opción, que yo cite solo a la víctima, no a la agresora, yo digo solo a la víctima. Y tercera opción, cito a los dos. Eso lo está facultando la ley expresamente. Si las circunstancias lo ameritan, dicta la medida de protección o cautelares correspondientes en un plazo de 72 horas. Este era el plazo originario. Qué hermoso, ¿no? De verdad, yo lo veo y digo, wow. ¿Saben qué? Ese wow, hubo un tiempo que se hizo realidad en mi vida. Y que mis clientes comenzaron a pensar que yo era un superhéroe. En Lima Norte, cuando recién abrieron el edificio que veía solo los casos de violencia contra la mujer, de verdad que me resolvían algunos casos en 72 horas, en 48 horas, en 4 días, 5 días, 2 semanas, 3 semanas, un mes. Hoy día está entre 2 semanas y un mes y sigo siendo un héroe. ¿Por qué? Porque en Lima me pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses y ni siquiera me sacan la resolución 1. Ni siquiera la 1. Y mira lo que dice la ley. En 72 horas que tienes resuelto el caso. No te digo en 72 horas me sacas la resolución 1. Cuando el juez lo considere necesario, entrevista a la persona denunciada. Mira, cuando él lo considera necesario. Ni siquiera es obligación. Miren lo que dice la ley. O sea, lo que quiero que entiendan es lo que dice la ley. Si la persona denunciada asiste a la audiencia, se le tiene por notificado del mismo acto. Y acá es donde yo entro. ¿Qué ocurre? En la vida real, la doctora se pelea con el doctor y al día siguiente le dice, ya te fregaste, maldito, ya te denuncié. Eso pasa en la vida real. La mujer le dice, o el hombre le dice a ella que lo denuncie. Entonces él lo conoce a usted, ya sabe que usted es abogado, sabe que usted ha venido de acá, sabe que usted ha llevado su curso de violencia y le dice, mira, ya ella me ha dicho que me ha denunciado. ¿Qué debe hacer un abogado diligente? Es la pregunta. Ir al juzgado del sector y verificar con los nombres si hay algún proceso iniciado entre estas partes por violencia. Te van a dar el número de expediente, vas a tu oficina, ingresas y chequeas si hay alguna resolución. Y te vas a encontrar con una resolución. Y en la resolución va a haber una fecha para audiencia, probablemente, pero si tan solo
a la denunciada. No te citan mentir. Y la pregunta es, oye, a esa fiesta no me han invitado. ¿Qué hago? ¿Qué opción tengo yo como abogado? ¿Ah? ¿Ah? No, acá está la salida, y si ustedes van a ser jueces tienen que ver eso. Si la persona denunciada asiste a la audiencia, se le tiene por notificado en el acto. Como tú has sido dirigente, sabes el día de la audiencia, tú estás paradito en la puerta 15, 20 minutos antes. ¿Qué me ha ocurrido? Ya les voy a contar qué me ha ocurrido a mí y veo lo que pasa a muchos colegas. Estamos paraditos en la puerta, no nos han invitado a la fiesta, y sale el auxiliar y llama solo a ella. Y yo como abogado voy, entrego, acá está el DNI de mi patrocinado y mi carnet de abogado. Dice, no, pero usted no lo hemos citado. Discúlpeme. Soy como diría Cantinflas, ¿no? Yo no soy cualquier cosa, soy el imputado, ¿no? En este caso no soy cualquier cosa, soy el denunciado. Y la ley me faculta. Entonces, el especialista no te va a aceptar, va a entrar a hablar con el juez y va a salir y te va a decir, no, dice el juez que usted no puede ingresar. Así te va a decir, me han dicho a mí un montón de veces eso. Dígale al juez que ahorita me voy al órgano de control porque la ley dice, ¿qué dice? Que si yo estoy presente se me tiene por notificado en el acto. Entra otra vez el auxiliar, habla con el juez y dice, pasa. Ya lograste entrar. Todavía no te quieren recibir tus documentos, ¿eh? Ya tú, ya no al asistente, le dices al juez, señor juez, acá está el DNI de mi patrocinado, mi carnet de abogado. Doctor, usted solamente va a ingresar, porque la audiencia es pública para que escuche, no lo voy a consignar. ¿Cómo? Ahí ya te pones un poquito, pero también altura. Porque si te peleas, ya sabes que el juez te sanciona. Alturadamente dice, señor juez, disculpe, acá dice que se me tiene por notificado y usted me tiene que consignar. Yo voy a participar de la audiencia. ¿Qué hacen algunos jueces? Te deniegan, entonces en este momento entonces quiero que usted deje un acta donde usted me dice a mí que yo estando presente, usted no me va a consignar y usted no me va... Hágame un acta. Y cuando tú le dices hágame un acta, pues se le abren los ojazos. Agarra, se va, hace el número, llama por teléfono a su supuesto juez coordinador, hace las consultas, me ha pasado, ya doctor, lo voy a consignar. Siguiente, mira, si tú eres un abogado callado y pasivo, o sea, ni siquiera te van a dejar entrar a la audiencia. Ni siquiera eso. O sea, tienes que ser un abogado activo. Ya ingresas a la audiencia, comienza la audiencia, como le decía hace un rato, y comienza la declaración de la víctima. Y ahí viene la otra batalla. Cuando levantas tu mano le dices, ahora me tocan mis preguntas. Doctor, usted no puede hacer preguntas. ¿Cómo que no puedo hacer preguntas? Si no las hago ahora, ¿cuándo las voy a hacer? Y otra vez el número. Que no se puede, que si no se puede, consígnelo en el acta. Consígnelo que usted no me está permitiendo. Yo voy a apelar porque usted no me está dejando. Yo estoy acá y usted no me está permitiendo. Va a hacer la consulta, la llamada, igual, ahí te recién. Pero si tú, ¿qué ocurre? Mira, a veces me toca estar del lado de la denunciante. Y veo un montón de colegas, ¿ya? Supongo que por la rapidez, las cosas, los denunciados son sus amigos, no conocen la ley. Me da pena, me da pena ajena de ese señor, del cliente, porque se sientan y no hacen absolutamente nada. Nada. Y algunos ni siquiera los dejan entrar y yo entro riendo. Qué salvaje este abogado, ¿no? O sea, ni siquiera, o sea, ¿para qué es abogado si ni siquiera puede defenderse sus derechos de él? Menos lo de su patrocinado, ¿no? Hay algunos que se quedan en la puerta. Hay algunos que entran pero no los consignan. Hay algunos que los consignan y no los dejan preguntar. O sea, el trabajo es muy activo del abogado. Si realmente quiere ejercer una defensa efectiva, el abogado es activo. Yo he tenido casos en la jueza que me dice, doctor, que usted mucho interviene, pero doctor, estoy haciendo mi trabajo. Y estoy pidiendo lo que me dice
la ley. Yo no estoy pidiendo absolutamente nada distinto a lo que me dice la ley. Casos de riesgo severo. Recibidos casos de riesgo severo, de acuerdo a la ficha. A ver, nuevamente, ¿dónde está todo? En la ficha de valoración de riesgo. Moderado, leve, moderado, severo, ¿no? Grave y severo. Son 4 niveles. Ahí ¿dónde va a aparecer? En la ficha de valoración de riesgo. Te voy a correr para poder hacer la otra mitad. Las medidas de protección. Estas son las que están en la ley, ¿ya? Originariamente. Retiro del agresor del domicilio, impedimento de acercamiento de proximidad a la víctima en cualquier forma, a la distancia que la autoridad. Prohibición de comunicación. Prohibición de derecho de tenencia y porte de armas, inventario sobre sus bienes, cualquier otra medida requerida. Esta es la de cajón. Esto era lo que estaba inicialmente en la ley. Y cuando te ibas al reglamento encontrabas algunas adicionales, ¿no? Prohibición de acceso a lugares de trabajo, estudio de la víctima, prohibición de disponer, enajenar, otorgar prenda o hipoteca, prohibición de la persona agresora de trasladar niños adolescentes, tratamiento reeducativo y cualquier otra medida. Y vamos a las medidas cautelares. El juzgado de familia ordena, ojo, miren lo que dice allá, miren la salvajada de estos jueces de familia, no sé cómo decirlo, o sea, no, su poco entendimiento, su poca lucidez, su rechazo por la norma, no sé ni cómo llamar a esto. Mira, dice de oficio, y cuando tú se lo pides de parte y le dices, señor, pronúnciese, te dice, yo no doy eso. O sea, si la ley te faculta, incluso sin que yo te lo pida, cuando yo te lo pido con mayor razón, ¿sí o no? Y esa respuesta de esos jueces innombrables es terrible. ¿Qué cosa va a haber? Se rige respecto al Código Procesal Civil, acá termino ahorita, las medidas cautelares. Las que resguarden la protección de alimentos. Mira, eso lo dice la ley, ¿ah? ¿Y qué dicen los jueces? Yo no doy eso. Régimen de visitas. Lo dice la ley. ¿Y qué dice el juez? Yo no doy eso. Tenencia. Suspensión, restricción de la patria potestad. Liquidación de régimen. Y los jueces, ¿por qué dicen los jueces que ellos no dan eso? Entonces yo me pregunto, ¿ellos no habrán leído la ley? ¿Por qué es que responden de esta manera? Dígame, doctor. Una razón, yo digo, el testigo de ello es que averiguan si es que en otro juzgado de Lima, en lo que son 21, hay un proceso de alimento, de visita de tenencia pendiente y que demora años. Si no hay, Debe estar, sí. y tú vas y te dicen que yo no vamos. Una cosa es una justificación, una cosa es que yo lo ponga como justificación y es otra cosa que la verdad en la vida real ocurre. Muchas gracias, un primer descanso.